Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy-Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, por petición popular voy a hablar de un artículo de Eduard Romeu, sabéis que era nuestro presidente económico y que ahora escribe una columna para el diario Sport, que mucha gente me dice que no la ha comentado, que no la he comentado, porque claro, como habla de cosas positivas del Barça, pues yo no la comento, porque claro, no vaya a ser que hable bien del Barça. Menuda ridiculez más gorda me estáis tirando, pero bueno, ya que me habéis picado, ya que... Bueno, en realidad no me habéis picado, porque leí el artículo y yo ya sabía que otro youtuber lo iba a utilizar, porque evidentemente hay youtubers con el cerebro muy pequeñito, que cualquier cosa que leen que les es favorable, la van a utilizar para hacer un alegato extraño, para, bueno, pues para ensalzar al Barça, que el Barça, honestamente os lo voy a decir, no necesita que nosotros lo ensalcemos, no yo. El Barça se ensalza a sí mismo. O sea, ¿qué más quisiera yo que poder ser un ensalzador del Barça? Que poder potenciar al Barça en cualquier cosa. ¿Qué más me gustaría a mí? O por el contrario, o por el defecto, que yo pudiera hundirlo. ¿Sabéis cuánta pasta ganaría si yo tuviera el poder de hundir al Barça? Solo tendría que coger el teléfono y decirle, Jan, o me empezáis a pagar un salario mensual de, no sé, pongamos 1.000.000 euros al mes, o hundo al Barça. ¿Te crees que no me lo pagarían? 12 millones de euros al año para no hundir al Barça. Una ganga. Me lo pagarían. Claro, pero no tengo ese poder. Ni de ensalzarlo, ni de hundirlo. Solo aquellos que tienen el nepe muy pequeñito se creen que tienen ese poder o que los youtubers tenemos ese poder. Los que tenemos un pollón no tenemos ese problema de ego. No tenemos esas problemáticas. O sea, vivimos una vida tranquila y feliz y no hace falta ir sacando pechito de cositas que en realidad no tenemos la potestad de hacer. O sea, yo conozco mis límites y no necesito para sentirme mejor hacer ver que los he superado. Mis límites son los que son y punto. Pero bueno, vamos a comentar esta noticia de Eduard Romeu, este artículo en el Sport que salió hace 2 o 3 días, que vamos a comentarlo rápidamente. Mirad, y os lo voy a comentar sin tenerlo delante, pero lo leí, y lo leí atentamente. Y mirad, lo primero que pensé es esto. Ese artículo de Eduard Romeu, el vicepresidente deportivo, primero tenéis que tener en cuenta una cosa. El artículo se titula... El Barça es una máquina de generar ingresos o generar dinero, algo así. Por ahí se llama el artículo, una cosa así se llama. Tenéis que tener en cuenta que Eduard Romeu era el vicepresidente económico hasta hace, ¿qué? 2 meses, más o menos. Era él el encargado de las finanzas del Barça. Por lo tanto, él no te va a hablar mierda de las finanzas del Barça. Por lo tanto, su visión de las finanzas del Barça es una versión que tiene una tergiversación. No significa que mienta, no significa que el tío diga mentiras en ese artículo, para nada. Significa que él no va a escribir nunca nada que le perjudique a él. Y eso implicaría hablar de las cosas que quizás no se están haciendo bien a nivel económico en el Barça. Que yo no digo que en el Barça se estén haciendo ni bien ni mal, porque yo en la parte económica considero que el Barça ha hecho lo que ha podido, dada la herencia de Bartomeu. O sea, está claro. Ahora, ¿que las cosas se podían haber hecho mejor? Hombre, eso seguro. Siempre se pueden hacer mejor. ¿Que se podían haber hecho peor? Segurísimo. Porque también lo hemos visto que hay presidentes que lo han hecho peor. Pero fijaros, el artículo lo que intenta es hacerte ver al barcelonista que deben pensar que tenemos... Es que a mí es lo que me jode. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me jode... A mí la parte fundamental es esta. Yo no tengo ningún complejo de inferioridad con el Real Madrid. Teniendo... solo 5 Champions versus 15, teniendo ellos más ligas, teniendo nosotros más Copas del Rey, lo que sea. Yo no me siento inferior al Real Madrid. Yo no siento que mi club sea peor, inferior, más pequeño, que tenga que agachar la cabeza cuando paso por su lado. Es que no siento nada de eso. Nada de eso siento. Entonces, claro, yo no necesito relatos para que me digan que el Barça es lo mejor que hay. Es que para mí el Barça es lo mejor que hay. Venga Iñaki Angulo o la Santa o María Teresa de Calcuta a decirme lo contrario. Me la suda. Me la suda. No necesito que nadie me esté todo el día recordando que el Barça es muy grande. Yo sé lo que llevo dentro de mi corazón. Yo sé lo grande que es el Barça para mí. Yo sé lo que me hace sentir y lo que siento. Entonces no estoy necesitado constantemente de inputs externos, de relatos. Lo que necesito son inputs en el campo. Pero aún teniendo al Barça desmantelado y hecho una mierda, el sentimiento que tengo por el Barça no me lo quita nadie, ni disminuye. Disminuye con respecto al presidente, disminuye con respecto a un jugador, disminuye contra gente que circunstancialmente pasa por el Barça. Ahora te quiero, ahora te odio, ahora tal.
Pero al Barça como Barça, señores, yo nunca le he perdido ni un ápice de cariño a este club. Ni un ápice. Hayamos ganado, perdido o empatado. Me la suda. El amor que le tengo al Barça es casi incondicional. Al Barça, no a la gente que pasa por el Barça, que son dos cosas muy distintas. Bueno, dicho esto, el artículo de Eduard Rumeu lo que intenta es decirle al barcelonismo, oye, mira, el Madrid habiendo ganado Champions, paseándose por Europa, teniendo este nuevo estadio y tal y cual, solo genera 18 millones de euros más que el Barça al año. ¿Vale? Que dices, hostia, es sorprendente. Verdaderamente dices, ¡vuala! Menudo flipe. Verdaderamente es un flipe. O sea, si esto es cierto, es un flipe. Claro, es un flipe que a mí no me sorprende, porque yo ya sé que el Barça es una máquina de generar dinero. Yo he viajado por muchos países de América Latina y he visto cosas del Barça por todos lados. He estado en África, he visto camisetas, muchas más camisetas del Barça que del Real Madrid. He estado en Asia, me ha pasado lo mismo. Quizás aquello de tu mujer está embarazada, solo ves embarazadas. Quizás sea eso, pero yo camisetas del Barça he visto por todos lados siempre y me he dado cuenta de que el Barça es un fenómeno global, no necesito que nadie me lo diga. Y luego encima ya he ido viendo informaciones como lo que salían hace unas semanas diciendo que el Barça era la tercera marca más valiosa en el mundo del fútbol. Real Madrid, Manchester City y el Barça. Y la diferencia entre Barça y Real Madrid es una diferencia que mañana se puede revertir. O sea, no es una diferencia abismal, es bastante pequeña. Por lo tanto, mañana quizá el Barça te gana una Champions dentro de 2 años y automáticamente pasa a ser el club cuya marca tiene más valor de mercado que el Madrid o que el Manchester City o que cualquiera. Entonces, no hace falta que me digan esto. Yo no necesito que Eduard Rumeu venga a decirme que siéntete orgulloso de tu Barça. Es que no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo ya sé lo que siento y lo orgulloso que estoy por el Barça. Entonces, lo siguiente. Tampoco necesito que me comparen con el Madrid en la parte económica. Yo ya sé que estamos mal, lo entiendo, lo asumo, espero que el presidente lo consiga. Aquí la clave que los otros que hayan leído, que os hayan comentado este artículo, seguramente no lo han dicho, pero no lo sé, igual sí, igual es tan fácil deducir esto que no hace falta mucho, es que cuando ellos hablan de las dificultades, cuidado, porque si el Barça en sí mismo es una máquina de hacer dinero, ojo que no tienes tanta dificultad como me estás vendiendo. Si tú me estás diciendo que gestionar al Barça es muy difícil, pero a la vez me estás diciendo que es una máquina de generar dinero, amigo, no es tan difícil. Lo difícil es tener un negocio al cual le cuesta generar dinero. Pero si es una maquineta de generar dinero, lo que hay que preguntarse es cómo cojones tenemos tanta deuda y cómo cojones está siendo tan difícil quitarnos esta deuda de encima. ¿Cómo estáis gestionando una máquina de hacer dinero para que sea deficitaria? Este es el gran problema y la respuesta que tienen que responder los dirigentes actuales. Si el Barça es una maquinilla de hacer dinero, en los últimos años, ¿cuánta deuda hemos podido liquidar como consecuencia de este potencial que tiene el Barça inherente, independientemente de quién lo gobierne? No es una cuestión de Laporta o de Bartomeu o de quien estuviera antes o de Rosell. Es una cuestión de que el Barça efectivamente es una máquina generadora de billetes, señores. Entonces, si es una máquina generadora de billetes, que nos explique alguien por qué estamos tan jodidos. ¿Sabéis por qué? Porque la gente que coge esta máquina de billetes lo que hace es despilfarrar de una manera tan absurda que ni siquiera un negocio próspero que le sale el dinero por las orejas es capaz de estar libre de deuda o libre de una situación financiera crítica. Entonces la cuestión es, si Laporta lleva ya 3 años o 3 años y medio al mando de una máquina de hacer dinero, ¿por qué demonios no hemos sido capaces de revertir mucho más la situación financiera del Barça? Y aquí es donde viene lo que se tiene que analizar cuando se analiza una gestión económica. Que evidentemente, repito, muchos youtubers no saben esto y entonces evidentemente no te lo van a comentar. Mirad, tú puedes gestionar la empresa de la forma A, B o C. Con A generas 10, con B 30 y con C 70. La cuestión es, ¿cuánto se podría haber generado en estos 3 años que no se ha generado como consecuencia de la gestión actual? Eso es lo que se tiene que intentar medir.
¿Hemos optimizado y maximizado la máquina de hacer dinero en estos 3 años y medio? Eso es lo que habría que medir e intentar evaluar. Porque si tú me dices, mira, el Barça es una máquina de hacer dinero. Antes del COVID hacía 1.000 millones de euros en facturación y ahora estamos en 860. Descuéntale, evidentemente, que no estamos jugando en el Camp Nou y que eso, evidentemente, tiene una repercusión económica muy potente con respecto a los ingresos, porque, evidentemente, no tienes la misma capacidad de aforo, te has ido lejos de lo que sería tu infraestructura generadora de billetes, que era el Camp Nou, con el museo, con la tienda, todo en el mismo sitio. Y ahora tienes una cosa en un sitio, otra cosa en otra, es un poquito más no hay las sinergias de proximidad que se llaman en economía, y entonces, por lo tanto, bueno, pues tienes una pérdida. ¿Vale? Esa pérdida se podía haber minimizado, se podría haber gestionado mejor. Por ejemplo, según Laporta, según nos dijeron, si traíamos a Joao Félix, íbamos a llenar Montjuic. Bueno, eso es un error de cálculo. Joao Félix no ha provocado nada de lo que se parecía que iba a hacer. Entonces, no es una cuestión de sacar pecho porque el Barça es una máquina de hacer dinero. No, eso lo sabemos todos, que el Barça es una máquina de hacer dinero. La cuestión es si está optimizada esa máquina. Esa es la cuestión. Y según el artículo, no se sabe si está optimizada. El artículo lo que dice, o intenta decir que sí, que está optimizada. Pero claro, eso lo dice el encargado, el que estuvo al mando de esa optimización, que jamás te voy a reconocer, hostia, que la podía haber optimizado bastante más. No te lo va a reconocer porque eso sería pegarse un tiro en el pie. Entonces, ¿qué valor tiene ese artículo? Tiene un valor relativo. Tiene un valor relativo. Nuestro ex vicepresidente económico lo que nos está diciendo es, señores, tranquilos, que el Barça es una máquina de hacer dinero. Tranquilos, que eso nos ayudará a recuperarnos. Perfecto. Ahora, nos ayudará a recuperarnos si los gestores de esa máquina de hacer dinero no la corrompen, no la colapsan y no la destruyen. Porque hemos visto que sí se puede colapsar y sí se puede destruir esa máquina. ¿Por qué lo hemos visto? Hombre, porque Bartomeu casi lo consigue. Y con jugadas como las de Víctor Roque, Ferran o Rafinha, también estás cerca de conseguir romper la máquina. Cuidado, cuidado. O sea, tampoco sacamos pecho, pero cuidado. Y también tengamos en cuenta que para fichar a Ferran y a Rafinha movilizamos palancas que nos han hecho perder ingreso anual. Nos capitalizamos de golpe en una temporada para perder durante X temporadas un ingreso proveniente de algunos negocios que eran productivos y que eran parte de esa generación, de esa máquina de generar dinero. Entonces, ese artículo tiene un valor muy relativo. Ese artículo de Eduard Romeu tiene un valor pero que muy relativo, porque él estuvo durante 3 años gestionando esa máquina de hacer dinero. Lo que habría que preguntarle es, Eduard, ¿optimizaste realmente esa máquina? ¿Realmente se optimizó? Y pregunta, ¿te has ido del Barça porque no te estaban dejando optimizarla? Claro, es que ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Señores, ya está, ya os he cubierto el artículo. El artículo es un artículo interesante, no es un artículo que no sea interesante, es interesante, es de buena lectura. Te da unos datos curiosos que te hacen pensar y ver la potencia de la marca Barça, independientemente de que no estemos ganando. Y eso, evidentemente, para cualquier barcelonista tiene que ser un orgullo, que tenemos una marca muy sólida y muy potente a pesar de los resultados. Lo que hace que al Barça le cueste más caer en el agujero del Milán. Pero cuidado, o sea, convertirte en un Milán 2.0. Pero cuidado, repito, si la máquina, la de hacer dinero, se gestiona mal, sí podríamos tarde o temprano, bajo una situación crónica de mal uso de esta máquina del dinero, sí nos puede llevar a acabar siendo un Milán 2.0. Entonces, cuidadito con eso, porque el Barça no puede permitirse tampoco 10 años estando en la sombra a nivel deportivo, porque acabará pecando empezará a ser intrascendente porque hay mucha competencia en el mercado del fútbol para ser marcas relevantes y hay que tener mucho cuidado de no perderle pistonada a la élite. Señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.